Regresamos con Edgar Ortegón, como les dije, economista de la CEPAL, y con Roxana Orrego, que en realidad es ingeniera ambiental, pero ya le había dado un título con el que me siento más afín. Entonces vamos empezando por gestión por resultados, si te parece, Edgar. Una de las cosas que el Estado quiere hacer es que el gasto sea más eficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que tenga más impacto, que beneficie más a la gente, ¿no? Quiere que el Estado rinda más las cuentas, que el Estado evalúe, ¿no? Que el Estado ya no se fije en cuánto entra en el proceso presupuestal, que en verdad da igual, sino que consigo con eso, ¿no? Esas son algunas de las cosas que se hacen en gestión por resultados. ¿Por qué no las explicas tú mejor? Con mucho gusto. En los términos más sencillos, y América Latina, ese término se ha popularizado y no se ha precisado. Todos los gobiernos hablan de gestión por resultados, como un discurso, como una cosa etérea. Una mantra, como una mantra, todos hablan, pero los resultados no se ven. Entonces, creo que hemos abusado del discurso, de las palabras, pero no hemos precisado el concepto gestión por resultados. Y en términos más sencillos, gestión por resultados es resolverle a los más necesitados y a los más vulnerables sus problemas básicos. Ahí es donde se juzga la gestión del Estado. ¿Cuál es su gestión para resolver las necesidades básicas, los problemas más sensibles de la comunidad? Eso es gestión por resultado. Si el gobierno no demuestra con indicadores, con metas y con prioridades cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada en su gestión pública, no está mostrando resultados. Está haciendo un discurso, pero no lo está llevando a la práctica. Te cuento una anécdota. En el Ministerio de Economía en el 2008, si no me equivoco, desfilaron uno a uno la mayoría de presidentes regionales. Y la pregunta que les hacía el ministro era muy simple, era ¿cuáles son tus 3 prioridades? ¿No? ¿Cuál es la 1, 2 y 3? Y en realidad prácticamente ninguno pudo responder, porque todos decían las 15 cosas que le habían pedido al ministerio, pero ninguno sabía decir lo que seguramente sería, no depende de ellos, pero si dependiera de ellos, agua número 1, ¿no? En inversión, caminos rurales número 2 y posiblemente electricidad o telecomunicaciones. Entonces, esa es una muestra de que estamos lejos de que ese concepto aterrice, ¿no? Exactamente, tú lo has definido muy bien. Incluso has mencionado, digamos, los 4 elementos de una exitosa gestión por resultados. Una son prioridades. Si no hay prioridades claras, nos alejamos de la gestión por resultados. 2, una voluntad política. Tiene que haber un compromiso hacia unas metas, hacia unos objetivos. Y 3, hay que tener una línea de base, una serie de indicadores para darle seguimiento, monitoreo y evaluación a esa gestión. No tenemos un punto de partida, ni mucho menos un punto de llegada. Entonces, al no haber ni monitoreo ni evaluación, cualquier cosa da gestión por resultados. Claro, y línea de base también es muy mal usado, porque el concepto más estricto de línea de base es una encuesta sociodemográfica previa al inicio del programa, en el lugar donde se va a usar el programa y en un lugar que se le parece mucho, para después de un tiempo volver a compararlos, y normalmente esa evaluación no la hace el Estado, sino la pide a un independiente que no tiene ningún incentivo más que decir las cosas como son. No va a dorar la píldora, no va a decir que las cosas salieron mejor. Así es. Y en América Latina, los países que muestran mejor gestión de resultados en la acción del Estado es aquellos que tienen una batería de indicadores sobre una línea de base donde se puede medir. Claro. Es el caso de México, Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el programa Oportunidades, que es un lujo, Brasil con Hambre Cero o Bolsa Familia, que ha sacado 50 millones de personas de la pobreza. Pero ¿cuál es eso? Que tiene una batería de indicadores y de identificación de los más necesitados. Claro. Entonces, cuando tenemos un programa juntos o un vaso de leche, cuando hay un altísimo porcentaje de infiltrados, personas que no deberían estar, esa no es una gestión por resultados. Es cuál es el tipo de indicadores. Identificamos a los más necesitados para poder superar esos niveles de exclusión y de desigualdades en términos de personas y de regiones. Ese es el concepto de gestión por resultados.
Y Roxana, ahora vamos para el tema que dominas, ¿no? Nuestro país en esencia no tenía política ambiental hace solo 20 años. O sea, las reformas de los 90 incluyen una serie de reformas ambientales. Nos llama la atención pensar que es así, pero era así. Si una mina tiraba sus relaves al río en el 80, no pasaba nada, no tenía ningún problema con ninguna autoridad porque lo que hacía no era ilegal, ¿no? Si una empresa pesquera tiraba todo lo que quedaba del proceso de la harina de pescado al mar, como lo hacía, salía un tubo de la empresa pesquera que iba directamente al mar, acá no pasaba nada. Y en los 90 se hicieron una serie de reformas que se han reforzado en estos últimos años. ¿Puedes contarnos primero cuál es el corazón, digamos, de estas reformas, tanto en un primer momento como en un segundo? Bueno, todo el tema de política medioambiental es bastante reciente, de las últimas décadas, ¿no? 40 años a nivel mundial, 20 años en el Perú. Pero ¿por qué se dieron esas reformas? Básicamente en el 91 apareció el Código del Medio Ambiente y en el 92 la Ley de Promoción a la Inversión Privada, ¿no? Luego se fueron desarrollando poco a poco la institucionalidad ambiental, pero siempre con el objetivo de acompañar a la inversión privada. No es que se pensó en una visión de desarrollo de qué país queremos lograr, sino básicamente se dio un marco promotor a la inversión donde ya los estándares internacionales te exigían ciertos cumplimientos ambientales, ¿no? Entonces el desarrollo fue así. El 2008 que se creó el ministerio respondió también a un contexto de TLC. Y se ha ido viendo que este desarrollo de la política y la institucionalidad ambiental ha tenido serias deficiencias porque no ha sido bien conceptuado desde un inicio, ¿no? Más bien el tema de las oportunidades que nos dan ahora los recientes conflictos socioambientales nos están dando una gran llamada de atención para ver cómo corregimos y consolidamos estos instrumentos que son básicos para el desarrollo, ¿no? Un poco de lo que ustedes hablaban, esta visión del desarrollo, esta necesidad de indicadores, de líneas base, es un reflejo directo de lo que también pasa en el tema medioambiental. Y yo creo que un punto de partida para situar el tema medioambiental con la gestión del Estado es evitar pensar que el tema ambiental es un adicional que tenemos que adicionar al presupuesto, que adicionar al gasto público, que adicionar a la inversión. No, el tema ambiental, el tema social, es transversal a toda actividad de desarrollo, toda actividad de desarrollo productivo y sobre todo la peruana, que está basada básicamente en extracción de recursos primarios, de los cuales somos riquísimos, pero no hemos dado ese salto cualitativo de utilizarlos eficientemente en una visión de largo plazo, ¿no? Para los que nos siguen, la manera en que los economistas pensamos en el daño ambiental es que alguien toma una decisión que impone un costo a un tercero. Un ejemplo simple es, si opto entre comprarme una camioneta de diésel o de gasolina y me compro la de diésel porque es más barato en el grifo, es más barato en el grifo, pero es más caro para la sociedad. Entonces, los niñitos que respiran en la calle el humo de las camionetas, les afecta más el humo de las de diésel de las de gasolina. Entonces, el Estado debería tener una política que obligue al que toma la decisión a internalizar ese costo, a enfrentar ese costo, a reconocerlo en su decisión. Entonces, en la política ambiental la idea entonces es esa, es que esos costos para la sociedad que antes no pagaban las empresas o las personas, los paguen, ¿no? Y esto suena a que es verde, porque lo verde suena en el Perú a que es de izquierda y a que enfrenta a la inversión, ¿no? Y así no tiene por qué ser. El medio ambiente no debería tener una bandera política. El medio ambiente es algo que debería preocuparnos a todos, ¿no? Ese, Pablo, es un tema muy interesante porque lo verde no está en contra de la inversión. Claro. De hecho, la inversión moderna es una inversión muy responsable. El tema de la contaminación, el tema de los conflictos sociales no es tanto por la gran inversión, es por estos grandes pasivos ambientales que tenemos de siglos, de una extracción indiscriminada de los recursos y de una falta de visión y planificación del Estado y de falta de empoderamiento a sus niveles local y regional para lograr una visión, un desarrollo adecuado, ¿no? Nosotros al mismo tiempo que tenemos conflictos socioambientales y una gran inversión minera, petrolera, tenemos grandes discusiones sobre cómo va a ir el tema del ordenamiento territorial, cómo están los estándares de calidad ambiental del agua, del aire, del suelo, cosas que deberían haber sido base para un desarrollo, ¿no? Hemos hablado, y esto no es tan malo, porque por ejemplo, post-Conga, tú tienes la ley del SENACE. ¿Qué es el SENACE? Es
un paso más a lo que debió ser nuestro Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Es a tener de alguna forma esta capacidad multisectorial que articule todas las actividades productivas, ¿no? Entonces hay un aprendizaje del Post-Conga. Post-Conga también te ha traído el ECA de suelos. El tema de suelos estaba bastante olvidado en el país, o mal entendido, porque también tienes un tema de falta de información. Tú tocas el tema del uso de combustibles. Hace unas cuantas décadas se dio un tema de subsidios a favor del diésel, que es mucho más contaminante. No mucho, hace poco el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles cubría el diésel. Y si tendríamos tiempo, podríamos detallar una serie de ejemplos en todos los sectores productivos que tienen una serie de incoherencias y donde lamentablemente la gestión actual de Manuel Pulgar y su equipo, que es gente muy preparada, tiene que estar apagando incendios más que estar consolidando esta visión de desarrollo que nos exige el país, sobre todo ahora que tenemos años ya continuos de un crecimiento económico bastante consolidado, pero que si lo mides en fino y si lo mides en distribución y si lo mides en indicadores, te vas a dar cuenta de que hay muchos vacíos que pueden mermar este crecimiento y pueden traernos a una crisis que esperemos no, porque en este momento en Perú tenemos muchas personas preparadas, mucho más que antes. Este crecimiento nos ha traído también una invitación a tomarnos más en serio quiénes somos y la riqueza que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que hay una serie de trabas, pero sobre todo una serie de oportunidades en el tema. Entonces yo creo que el presupuesto por resultados va hacia eso. Yo no soy economista, pero por ejemplo, ya se sabe, estamos en un mundo de una tendencia a la economía verde, ¿no? Donde ya países como Alemania generan el 4% de su PBI con economía verde. Tienes a México que el 0.6% de su PBI el 2012 ha sido con economía verde y lo tiene proyectado duplicar este año, ¿no? Tienes una serie de países de la región que están implementando políticas con economía verde y donde ya se sabe que el PBI es un indicador pernicioso para medir la calidad de vida y el desarrollo humano que estamos logrando en nuestros países. Pero todo lo medimos con PBI. Regresamos en un momento siguiendo con ese tema y voy a ser un poco abogado del diablo con el tema ambiental. Ok.